Bienvenidos al quinto Congreso Mundial de Sexología Médica. Este congreso es patrocinado por Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo va a depender a la hora que usted esté viendo esta videoconferencia. Les habla, como ustedes saben, el doctor Fernando Bianco Colmenares, que es el presidente de la Asociación Mundial de Sexología Médica, quiere decir de la World Association for Medical Sexology. Y esta es una videoconferencia que trata sobre la clasificación clínica de las alteraciones del sexo y la función sexual. Es un trabajo que venimos haciendo aproximadamente hace más de 25 años, tratando de clasificar todas las alteraciones, desorden o patología, como ustedes quieran definirla, que se ven en la sexología clínica. Este es un trabajo, como yo les vengo diciendo, que no es un trabajo solamente mío. Hay una serie de personas que en todos estos años han ayudado a que esto llegue hasta donde ha llegado. En esta oportunidad nos ayuda en el trabajo el doctor Guillermo Cázares, el doctor Delgado, Luis Delgado, la doctora Albaniz Galea, la doctora Flor Ángel Paroidi y la doctora Solar Freight Ramírez. Anteriormente han habido una serie de personas y todo eso está recogido en el libro sobre el manual diagnóstico de sexología en su tercera edición, que se publicó por última vez en el 2014. Y ahora entonces, esto es una actualización. Nosotros esperamos posiblemente iniciar la cuarta edición el año que viene. Acuérdense que nosotros partimos del concepto que la sexología como campo del conocimiento tiene dos cosas específicamente. Una cosa es el proceso de desarrollo del sexo y otra cosa es el proceso de desarrollo de la función sexual, porque la sexología tiene dos campos, el sexo y la función sexual. El proceso, ambos campos los vemos como procesos y como ustedes saben, los procesos tienen fases y las fases tienen factores que la determinan. En el caso del proceso de desarrollo del sexo, nosotros tenemos que hay tres fases. La fase de programación, la fase de diferenciación y la fase de expresión. Cuando el espermatozoide se une con un óvulo y se forma un huevo cigote, ahí viene la primera parte donde se programan los cromosomas, que son 23 pares, 22 iguales y el 23 que es el par cromosómico del sexo, porque es el que hace para que se vaya la gonada fundamental, primordial, a evolucionar hacia testículo o hacia ovario, En ese momento empieza la fase de diferenciación, donde las distintas secreciones de sustancias parecidas a las hormonas, van a hacer que el tubérculo genital externo se diferencie, bien sea hacia pene, escroto y vías espermáticas, etcétera, o hacia vulva, vagina o las otras vías, las líneas mamarias y las vías de la menstruación. Todo eso, por supuesto, a nivel se va construyendo junto con el desarrollo cerebral. Cuando ya la persona nace, tiene 9 meses, viene la fase de expresión. La fase de expresión es cuando usted va a adquirir una serie de conductas que lo van a poder tipificar. Usted se autotipifica como varón, como hembra, como variante, como varón afeminado, varón muy masculino, o hembra afeminada, hembra muy macho, hembra muy femenina. En fin, una serie de diversidad que lo vamos a ver más tarde. Desde el punto de vista, independientemente de que usted vaya a ser varón o hembra o vaya a ser un variante, usted tiene la función sexual, que tiene como componente básico la cualidad o el deseo, que es la que la activa, la detiene, la desactiva en un momento dado y puede ser que se entre en desactivación. Esa cualidad es algo propio del proceso de la función sexual, algo inherente, es una condición que nace con la persona, la condición de activarse, desactivarse, paralizarse.
Y con esa condición hay dos fases importantes que actúan o que están presentes: la fase de la estimulación sexual y la fase de la respuesta. La estimulación sexual como fase tiene tres factores que la determinan: el factor administración, entre quienes se administra el estímulo; el factor método, entre quienes se hace, cómo usted aplica el estímulo sexual; y el factor frecuencia, que es cuántas veces usted en una unidad de tiempo hace. No que desea hacerlo, como en el caso de la cualidad o deseo, sino que lo hace efectivamente. Al lado de eso está la respuesta sexual. La respuesta sexual está como fase, tiene una serie de determinantes de factores, como son el factor anatómico, el factor neural, el factor anatómico, el factor neural, el factor hormonal, están los factores vasculares, factores endoteliales y factores funcionales. Entonces, dependiendo del factor, usted la respuesta sexual puede presentar modificaciones. Nosotros utilizamos también la parte didáctica que enseñó Mastrillón, que nos parece sumamente didáctico, que la respuesta tiene una primera fase de excitación, luego una fase de meseta, luego una fase orgásmica, luego una fase resolutiva, que desde el punto de vista estrictamente didáctico es bien interesante. Todo esto sucede en un tiempo de funcionamiento que es variable, que es del momento en que se inicia la estimulación a que se termina la respuesta. Entonces tenemos en la función sexual esta capacidad o esta cualidad, esta condición de activarse. Tenemos dos fases, la de estimulación y respuesta, y eso sucede en un tiempo. Entonces, concebida así la sexología, fácil de entender, dos procesos, fases en cada proceso, determinación, factores que determinan cada fase. Entonces nosotros podemos avanzar en el campo clínico sin mayor complicación. Déjame ver esto. Ok. Lo que habíamos dicho antes de la fase del proceso de desarrollo del sexo, lo que habíamos dicho anteriormente, que era la fase de programación, la fase de diferenciación y la fase de expresión. Y aquí tenemos pues en la fase de programación el factor es el cromosómico, en la fase de diferenciación el factor gonadal, y en la fase de expresión es la interacción entre el recién nacido y el ser humano y los procesos socioculturales que se caracteriza por una expresión diversa. Y lo que habíamos hablado de la función sexual, donde hay algo que es inherente al proceso, que es la cualidad, la situación de estimulación con sus tres factores: la administración, el método y la frecuencia, y la respuesta sexual con sus factores que la determinan, con los anatómicos, neurales, en fin, etcétera, funcionales. ¿Qué vamos a entender nosotros por alteración? La propuesta que nosotros hemos hecho y estamos actualizando es que cuando los procesos de desarrollo del sexo y el proceso de la función sexual presentan cambios en su esencia o forma, comprometiendo el funcionamiento de los mismos, se establece alteraciones en ambos procesos, en uno, en otro o en ambos a la vez, que son síndromes clínicos bien caracterizados. Entonces, fíjense bien, el concepto es el cambio en esencia o forma del proceso de desarrollo del sexo o del proceso de función sexual. Eso se expresa en terminaciones de síntomas y signos y se forman síndromes. Esto también la gente lo conoce como disfunciones sexuales, como alteraciones sexuales, como patologías sexuales, como usted quiere y se siente más cómodo. Síndrome clínico aparentemente es de bastante aceptación. Entonces, si nosotros tenemos un sexo, una función, y eso está en proceso y eso puede alterarse, entonces lo que nosotros vamos a, desde el punto de vista clínico, entonces no podemos tener alteraciones a nivel del desarrollo, del proceso de desarrollo del sexo, alteraciones a nivel del proceso de la función sexual y alteraciones y otros diagnósticos que están correlacionados tanto con el proceso con el proceso de desarrollo del sexo como con el proceso de la función. Entonces, si empezamos, vamos a nosotros lo primero que sería es que nosotros iríamos a los síndromes que
los síndromes que estarían a nivel del desarrollo del sexo. Si nosotros tomamos estos síndromes a nivel de desarrollo del sexo, entonces nosotros tendríamos que irnos a su expresión. Entonces tendríamos alteraciones en la fase de programación, alteraciones en la fase de diferenciación y alteraciones en la fase de expresión. Las alteraciones en la fase de diferenciación, tendríamos dos síndromes específicos. Dos síndromes específicos que son el 45X0, o sea, cuando uno de los cromosomas sexuales está ausente, que es lo que se llama el síndrome de Turner, y el otro. Tú te puedes callar la boca, ¿vale? Me estás interrumpiendo aquí. Te estás metiendo en la grabación. Joder. Qué vaina. Hazme el favor, ven acá ahora y llevarme aquí, porque tuve que parar la grabación y no sé cómo es el asunto ahora. No tienes que ser prudente, hija. ¿Qué es eso, chica? O sea, falta de respeto. Te meto otro. Que le de allí está grabando. Ok. Entonces, volvemos a lo anterior. Entonces, podemos tener alteraciones a nivel de la fase de programación, de la fase de diferenciación o la fase de expresión. Cuando tenemos problemas en la fase de programación, entonces tendríamos dos síndromes básicos. Tendría el desorden X0, el 45X0, que es la ausencia de uno de los cromosomas, que es lo que se conoce como el síndrome de Turner y sus variedades, que sería el 45XDDS, o sea, el Disorder of Sex Development, que sería en la traducción anglosajón, Syndrome of Development Disorder. Y aquí tenemos la alteración o el desorden del 45XY. Y la segunda sería el 47XXY, que es el síndrome de Klinefelter, donde hay un exceso de cromosomas. Aquí usted te podría introducir también el superhombre y el síndrome de la supermujer. Entonces, sería una alteración a nivel de la fase de programación. Si nosotros vamos a la fase de diferenciación, entonces aquí tendríamos que ver si la fórmula cromosómica es 46XY o la fórmula cromosómica es 46XX. Si es 46XY, entonces estaríamos los desórdenes del desarrollo del sexo de fórmula 46XY y habrían dos tipos de desorden. Cuando la alteración está a nivel testicular y cuando la alteración está a nivel de la síntesis hormonal. En nivel testicular nosotros encontramos diversos síndromes, como está la disgenesia gonadal completa, el síndrome de Sauer, la parcial, está la regresión gonadal y está el ovotestis con fórmula 46XY, que es distinto al ovotestis con fórmula 46XY que vamos a ver más tarde. Cuando vamos a la fórmula 46XY, o desorden del desarrollo del sexo, cuando ya la alteración no es en el testículo, sino es en la síntesis de los andrógenos, entonces encontramos cuando hay defectos en la biosíntesis o cuando hay defectos en la acción de los andrógenos, como sucede en el síndrome de insensibilidad androgénica, que hay andrógenos, pero no se reconoce, el cuerpo no lo reconoce, que puede ser parcial o total. Y este es lo que antes llamaban el tumor feminizante. Y está el defecto del receptor hormonal luteinizante. Entonces, dependiendo si la alteración es en la gonada o es en la síntesis, usted encontrará entonces síndromes de diferentes características. Cuando la alteración pasa a ser con una fórmula 46XX, en la fase de diferenciación, usted tiene también desorden a nivel de la gónada, en este caso del ovario,
Y entonces tiene el ovotesti con 46XY, que es distinto al ovotesti 46XY. Tiene el desorden de desarrollo testicular, tiene también la disgenesia gonadal relacionados con el ovario. Mientras que puede tener desórdenes a este nivel, pero por exceso de andrógenos, que pueden venir de los andrógenos fetales, o los andrógenos fetoplacentarios, o los andrógenos maternos. Hay que ver de dónde viene el exceso. Y usted tiene también siempre la categoría de que puede haber otro tipo de diagnóstico. Entonces, fíjense bien, si vamos siguiendo la lámina, la maestra, ven, los síndromes se nos van ocurriendo sin mayor problema. A nivel de la fase de expresión, donde se forma la expresión, lo que se llama el género, existe una variación y por lo tanto no hay patología. Uno no puede decir que hay algo patológico en la expresión. No, son variedades, una gran variabilidad. Usted puede ser de un varón con conductas muy masculinas a que tenga un transexual o que tenga un shimel o que tenga un metrosexual, en fin, etc. Hay una variación en el género. Sin embargo, existen, y esto pasa por lo siguiente, y es importante para ustedes que entiendan este concepto. En la falta de expresión existe, hay una capacidad que tiene el cerebro que se llama, que nosotros le hemos llamado de construcción. ¿Qué es lo que construye el cerebro? Entre la biología del ser humano que acaba de nacer de ese niño y todos los mensajes que recibe alrededor, él va a ordenar, la capacidad que tiene él de ordenar, lógicamente, todos esos mensajes para expresarse y hacer un patrón de expresión fenotípica. Esa capacidad nosotros le llamamos construcción y es altamente variable. Por eso que usted va a tener una variabilidad de todo tipo. Tiene hombres muy masculinos, mujeres muy femeninas, hombres muy afeminados, mujeres hombrunas, tiene metrosexuales, tiene transgéneros, tiene transexuales, tiene chimel, tiene gimel, tiene ladyboys, tiene giras en la India, hombres no hombres de Brasil, los Katoi de Tailandia, los Fasfines de Zamolia, o los Vishu de Indonesia, y tenemos las vírgenes juradas de Albania. En fin, hay toda una serie de diversidad. Perdón. Y por supuesto, nosotros vemos que aquí hay una ausencia de elemento patológico. Hay dos condiciones que usted tiene que estar pendiente y que nosotros la ponemos en el manual diagnóstico y que es importante, que es que usted tenga un patrón de expresión fenotípico que sea impuesto por equivocación. Quiere decir que cuando usted nace varón, dice que nace una hembra. Y la familia se encarga de criar como hembra, pues. Hasta que se dan cuenta de repente que el muchacho es un varón. O tienen aquellos patrones de expresión fenotípica impuestos por el entorno sociocultural que pasaba con las vírgenes juradas de Albania, pues, donde la hermana mayor, en ausencia de un varón, tenía que comportarse como un hombre, por una cuestión cultural, pues. Y ahí, bueno, si ustedes ven la película de Pedro Bandera sobre En la piel donde habito, ahí hay un patrón de expresión fenotípico impuesto, pues. O sea que aquí hay cuando hay una imposición o está equivocado, es cuando nosotros decimos que puede haber una alteración. Bueno, entonces ahora que hemos terminado el proceso el proceso de desarrollo del sexo, ahora vamos al proceso de la función sexual. Acuérdense ustedes que tenía 4 partes: la calidad, la situación de estímulo, la respuesta y el tiempo de funcionamiento. Si vamos al problema de la calidad, alteraciones cuando la calidad está alterada, o sea, la capacidad de activar, mantenerse, desactivar, poderse activar en cualquier momento, no activarse, que es una condición inherente, propia. Entonces nosotros podemos encontrar entonces ausencia de calidad o deseo sexual ausente, hipoactividad en la calidad o deseo sexual hipoactivo, hiperactividad en la calidad o deseo sexual hiperactivo, y la desactivación de la actividad o deseo sexual desactivado. O sea, usted puede tener cualquier alteración a este nivel, pero es importante, porque usted, cuando habla de deseo, está hablando de ganas de hacerlo. No está diciendo que lo hizo, ni que lo va a hacer. Simplemente tiene ganas.
Entonces usted puede tener ganas, se le pueden quitar las ganas, le pueden volver las ganas. Eso es lo que es el deseo, las ganas de hacerlo, que no necesariamente significa que usted lo va a hacer. Entonces, cuando usted va a la situación estímulo, ya que hemos visto las alteraciones en la cualidad va a la situación estímulo, entonces usted encuentra que hay tres factores importantes: el administrador, el método y la frecuencia. Dependiendo de dónde está, las patologías cambian. El concepto básico de alteración a nivel de la situación estímulo sexual es cuando usted se fija a una cosa particular para poder funcionar. Esa cosa particular puede estar al nivel de la administración, puede estar al nivel del método o puede estar a nivel de la frecuencia. Si usted lo ve a nivel del administrador, lo particular es que usted se active con niños o con animales o con tejidos, con ropa o con una parte específica del tejido o personas de edad muy mayor o personas muy jóvenes o que tengan que tener dos personas de un sexo y usted, o usted como persona de un sexo suyo con otro más, o tejido muerto, que es la necrofilia, o con orine, que es la urofilia, o coprofilia, que es con S, o la misofilia, que es con suciedad, la transexofilia, que usted se pega a las personas que tienen, que son she-males, en fin, la singerfilia, que es cuando se pega y funciona solamente en grupos, ¿entienden? Entonces, dependiendo de la situación, con quién se administra, usted puede tener un problema de administración. Pero pudiera ser que el problema no sea a nivel de la administración, sino que el problema sea a nivel del método. Entonces, si usted dice que es a nivel del método, entonces encuentra personas que necesitan provocar dolor, el sadismo, o sentir el dolor, el masoquismo, o exhibirse de sorpresa, el exhibicionismo, o el ver sin ser visto, que es el voyerista, o la persona que necesita vestirse con ropa del sexo opuesto para sentirse excitado, o la persona que necesita que la administren enemas, que es la climafilia, o la persona que le introduzcan los dedos y la mano en el ano o en la vagina. Está la teléfono escatología, que es la excitación por teléfono. Está la asfixofilia, que es sentir que uno está asfixiado, provocar la asfixia, pues, para sentir un orgasmo en ese momento. La orgasmofilia, que es cuando uno se pega una parte del cuerpo para poder tener orgasmo. Entonces, dependiendo de eso, usted va a tener una serie de patologías a ese nivel. Pero la patología podría estar a nivel de la frecuencia. Fíjense bien, una cosa es que yo desee hacerlo y otra cosa es que lo haga. Cuando hablo de frecuencia, estoy hablando de las veces en que usted lo ha hecho, lo va a hacer. Entonces usted puede tener frecuencia excesivamente alta, que son personas que tienen una adicción al sexo o una frecuencia excesivamente alta. Quiere decir que ellos necesitan estar en una actividad sexual permanente, no tienen funcionamiento social, lesionan a la pareja y tienen problemas en su devenir diario. Otras personas tienen una frecuencia excesivamente baja, se prenden cada 2, 3, 4 meses. Esa persona tiene generalmente problemas de pareja. Y hay otros diagnósticos que se pueden buscar a nivel de la frecuencia. Entonces ya vimos trastornos en el deseo, trastornos en la estimulación, y ahora vamos a los trastornos de la respuesta. Para poder estudiar los trastornos de la respuesta, nosotros utilizamos el método, el ciclo de respuesta de Master y Johnson, que nos parece lo más didáctico. Que primero se excita, mantiene la excitación, tiene un orgasmo y luego todo viene a una etapa resolutiva. En la etapa resolutiva, los hombres presentan en la primera etapa un periodo refractario, que es variable, y las mujeres no lo tienen. Los hombres por lo general tienen un orgasmo y van llorando para el segundo, mientras las mujeres pueden tener 2, 3, 15, 20 orgasmos, porque pueden ser monorgásmicas, biorgásmicas, poliorgásmicas o tetánicas. Entonces, bueno, eso lo puede usted ver. Entonces, si nosotros buscamos las alteraciones a nivel de la fase de excitación, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el trastorno subjetivo de la excitación, que son personas que no sienten que están excitadas. Están excitadas, pero no lo sienten. Tienen como un problema en el componente psicológico de la respuesta sexual. Tienen los elementos fisiológicos, tienen los elementos sociológicos, pero no tienen elementos psicológicos. O usted tiene la disfunción eréctil, hombres que no tienen erección. O tienen la disfunción orgásmica primaria, mujeres que no se activan.
o tiene el trastorno persistente de la excitabilidad, pues que es la mujer que se mantiene con excitación permanente, o tiene una mujer que presenta exceso de lubricación, o déficit de lubricación, o tiene el síndrome de hipersensibilidad del glande, o tiene la hipertonía en los músculos pubococígeos. Entonces tenemos que, ¿cuáles son los problemas de la fase de excitación? Que son distintos a los problemas de la fase de meseta. En la fase de meseta, usted va a tener alteraciones, bien sea porque los músculos son muy débiles, que es la hipotonía de los músculos pubococígeos, o tiene enfermedad de Peyronie, o tiene el priapismo. Son las características de esta fase. Distintas a las patologías de la fase orgásmica. En la fase orgásmica usted encuentra a las personas que tienen orgasmo, pero el orgasmo no les da placer. Es nada, no de orgásmica. O son personas que tienen erección, mantienen la erección, pero no tienen orgasmo, que será la disfunción orgásmica tipo 2. No la tipo 1, que es la falta de excitación, sino esta mantiene excitación, mantiene meseta, pero no pueden tener orgasmo. El problema es la fase orgásmica, no en la fase de meseta. Y luego está la difusión eyaculatoria, que es lo mismo, hombre, que mantiene la erección, mantiene la meseta, pero no pueden eyacular. Entonces, es un problema de la fase orgásmica, del orgasmo. Y por último, tendríamos entonces cuando el problema está en la fase resolutiva. Cuando el problema está en la fase resolutiva, nosotros tenemos entonces las alteraciones en el periodo resolutivo. Cuando el periodo resolutivo en el hombre, el periodo refractario es muy prolongado, cuando usted tiene una especie como de euforia después del coito, o tiene una sensación de desagrado, de malestar, de no hallarse, que es la disforia pocoital, o puede tener una intensa cefalea, puede tener fiebre en 39-40. Entonces se presentan en el periodo resolutivo y es importante definirlo de esa forma. Pero hay veces que usted no tiene problema en la respuesta, no tiene problema en el estímulo, pero tiene problema en el tiempo de funcionamiento. O sea, hay gente que dice, yo funciono muy rápido. Hay gente que dice, yo funciono muy lento. En el hombre eso se llama eyaculación precoz o prematura. Y en la mujer se llama orgasmo prematuro. Cuando el tiempo es muy retardado, en el hombre se llama eyaculación retardada y en la mujer se denomina orgasmo retardado. Son personas que cumplen el ciclo completo, ojo, pero le cuesta. Lo hacen o muy rápido o lo hacen muy lento. Y hay que diferenciar la eyaculación precoz de la difusión eréctil, porque mucha gente piensa que como es precoz y eyacula muy rápido, que son impotentes. No son impotentes. O sea, gente tiene respuesta, pero la tiene muy rápido. Es importante tener eso siempre permanente. Tener cuidado para que uno no se equivoque. Y está el síndrome de disparidad en el tiempo de funcionamiento sexual. Hay una cosa que es importante cuando hablamos de función sexual, que es la presencia de dolor, de síndromes dolorosos que aparecen durante la función sexual. Estos síndromes dolorosos nosotros los hemos caracterizado, aquellos que suceden en el precoito, o sea, en el momento que usted inicia la función sexual hasta que va a hacer el movimiento para buscar el orgasmo. Y ahí tienes el síndrome de dolor antes del coito, donde estaría el dolor escrotal, el dolor vulvar, el dolor, las diferentes alteraciones en la vulva, lo que llama la vulvoginia, y estaría ahí. Hay dolor se presenta en el hecho coital, pues. Cuando se presenta en el momento de la introducción, estamos hablando de los casos de vaginismo. Cuando se presenta después de la introducción, estamos hablando de los casos de sequedad vaginal. Y cuando se presentan durante el coito, estamos hablando de síndromes de lo que llamaban antes la disporenia. Pues. Y es el síndrome durante el coito, que es distinto al momento de entrada o luego de haber entrado. Y tenemos el último síndrome doloroso, que es el dolor que aparece en el poscoito. Ha terminado todo y aparece el dolor. El poscoital. Hay una serie de síndromes que están relacionados con el sexo y la función sexual. Entonces, entre ellos podemos dividirlo en estos síndromes que son importantes. Los dividimos con conductas de evitación que cursan con alteraciones, que alteran la función sexual. La aversión sexual, la gente que no quiere tener relaciones sexuales les rechaza
la función sexual. Hay gente que rechaza la función sexual, pero entre hombres o entre mujeres, lo que llaman la homofobia, o la rechazan entre hombres y mujeres, que es la heterofobia, o rechazan la penetración o anal o vaginal. Hay gente que tiene fobia al pene y hay gente que tiene fobia a la vagina. Entonces hay que determinar cuáles de estas conductas de evitación pueden estar presentes. Usted puede tener algunas conductas que lesionan las funciones básicas del cerebro, como tendría el síndrome de Corot o del pene menguante, el síndrome del pene pequeño, las manías sexuales, la sexonia. Estaría el síndrome del estrés sexual postraumático, donde estaría el abuso sexual, donde estaría la violación, donde estaría la experiencia sexual traumática temprana y la disfunción sexual por trastorno del déficit de la atención. Fíjense bien, son afectaciones en las funciones básicas, algunas de las funciones básicas del cerebro que afectan a la función sexual. Y lo otro que tendríamos son los repertorios conductuales deficientes. Las personas que han perdido habilidades para el cortejar, o habilidades para hacer el coito, o tienen una discordia marital, pues. O aquellas entidades clínicas que influyen directamente, como el déficit de testosterona de comienzo tardío, y está el síndrome menopáusico, que también se deben a alteraciones hormonales. Nosotros encontramos algunos cuadros clínicos muy singulares que es bueno siempre tener en la mente, ¿no? Sería la discriminación sexual selectiva de la pareja, tipo 1, donde la persona se excita con su pareja habitual, pero no con otras parejas. Y la discriminación sexual selectiva, tipo 2, la persona que se excita con otras parejas, pero no con su pareja habitual. Estaría la disfunción orgásmica coital, las personas que en pareja no logran tener coito. Y la disfunción orgásmica masturbatoria con la pareja, que es que si tratan de autoejercer la función sexual con la pareja, no pueden eyacular, son incapaces. Están las parejas que tienen discrepancia en frecuencia, cuando él tiene una frecuencia muy alta y ella muy baja o viceversa. Hay alteraciones en la frecuencia, y a veces las alteraciones no es en la frecuencia, sino en el horario. A usted le gusta en la mañana y le gusta en la tarde, a usted le gusta de madrugada y le gusta en la tardecita. Entonces, esa disparidad existe y hay que buscarla. Está el matrimonio inconsumado, que son personas que no pueden consumar el matrimonio, tener un matrimonio, pues no ha habido penetración. Está la monotonía sexual de la pareja, que son parejas que entran en una disminución severa de la frecuencia, por un poco como el fastidio en la función sexual, que han perdido repertorio. Y hay otras que usted puede ir definiendo. Entonces, esta clasificación, que como yo les dije al principio, es de mucha gente ha contribuido y están escritas. Nació aquí en la Torre Bianco, que la Torre Bianco es la casa de la Escuela Bianco de Sexología, que empezó por allá en 1974, por ahí, 73, hasta nuestros días. Y su base está en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas. Bueno, estos son algunos de los libros que nosotros hemos escrito. Cualquier información, por favor, siéntese libre de escribirnos y nosotros le contestaremos lo que podamos contestar, y si no lo averiguaremos, pues poder contestar. Muchas gracias por su atención. Espero que sigan disfrutando del Congreso y nos vemos muy pronto. Gracias. Listo. De nada más. Detener grabación. Este congreso es patrocinado por